Capítulo 3. El Sol y los cultos solares. 36. Hierofanías solares y racionalismo. Se creía antaño, en los tiempos heroicos de la historia de las religiones, que la humanidad entera había conocido el culto al Sol. Los primeros intentos de mitología comparada encontraban prácticamente en todas partes vestigios de este culto. Sin embargo, ya en 1870, un etnólogo de la categoría de Adolf Bastian hacía notar que el culto solar solo aparece, de hecho, en muy pocas regiones del globo. Y medio siglo más tarde, Sir James Frazer, volviendo a ocuparse del problema al llevar a cabo sus pacientes investigaciones sobre la adoración de la naturaleza, hará notar la inconsistencia de los elementos solares en África, Australia, Melanesia, Polinesia y Micronesia. Inconsistencia que aparece también con muy pocas excepciones en América del Norte y del Sur. Solo en Egipto, en Asia y en Europa arcaica, eso que se ha llamado el culto al sol, gozó de un favor que en ocasiones, en Egipto por ejemplo, pudo llegar a tener una verdadera preponderancia. Si tenemos en cuenta que al otro lado del Atlántico el culto solar no se desarrolló más que en Perú y en México, es decir, en los dos únicos pueblos americanos civilizados, entre comillas, en los únicos que alcanzaron el nivel de una auténtica organización política, caeremos en la cuenta de que parece existir cierta concordancia entre la supremacía de las hierofanías solares y los destinos históricos. Se diría que el sol predomina allí donde, gracias a los reyes, a los héroes, a los imperios, está en marcha la historia. Se han hecho otras muchas hipótesis, algunas completamente fantásticas, para justificar este paralelismo entre la supremacía de los cultos solares y la difusión de la civilización histórica. Se ha hablado incluso de unos hijos del sol que habrían propagado su culto y los principios esenciales de la civilización en el curso de periplos y migraciones sin cuento. Dejaremos de lado, como lo hemos venido haciendo hasta aquí, la cuestión histórica. Nos limitaremos a constatar que mientras hemos encontrado vestigios de las figuras de estructura celeste en todas partes, las figuras solares son, en cambio, poco frecuentes. Volveremos enseguida sobre estas últimas, pero antes es menester precaver un error de perspectiva, que podría convertirse en un vicio metodológico. No olvidemos, por un lado, que las figuras divinas solares, dioses, héroes, etc., no agotan las hierofanías solares, como no agotan sus respectivas hierofanías las otras figuras divinas, y por otro, que a diferencia de otras hierofanías cósmicas, como la luna o las aguas, la sacralidad expresada por las hierofanías solares no siempre resulta transparente para un espíritu occidental moderno, o mejor dicho, lo que le resulta transparente y por tanto accesible en una hierofanía solar suele ser el residuo de un largo proceso de erosión racionalista, residuo que, sin nosotros saberlo, nos llega a través del lenguaje, de las costumbres y de la cultura. El sol se ha convertido en uno de los lugares comunes de la experiencia religiosa indistinta, en la misma medida en que el simbolismo solar ha quedado reducido a un instrumento trivial de automatismos y tópicos. No tenemos intención de explicar las alteraciones sufridas por la estructura misma de la hierofanía solar en la experiencia del hombre moderno. Por tanto, no intentaremos definir en qué medida el importante papel astronómico y biológico atribuido al Sol durante estos últimos siglos ha modificado no solo la posición del hombre moderno frente a este astro y las relaciones de experiencia directa que pueda tener con él, sino además la estructura misma del simbolismo solar. Baste subrayar un hecho: nuestra orientación intelectual a partir de Aristóteles ha contribuido en gran parte a embotar nuestra receptividad para la totalidad de las hierofanías solares. Esta nueva orientación mental no anula forzosamente toda posibilidad de experimentar una hierofanía en sí misma. El caso de la luna nos lo demuestra. En efecto, nadie sostendrá que el hombre actual sea por sí mismo impermeable a las hierofanías lunares. Al contrario, la coherencia de los símbolos, de los mitos y de los ritos lunares le es tan transparente como a un hombre de las civilizaciones arcaicas. Esta afinidad de las dos estructuras mentales,
la primitiva y la moderna, ante las manifestaciones lunares de lo sagrado, quizás se explique por la supervivencia, incluso en la mentalidad más decididamente racionalista, de lo que se ha llamado el régimen nocturno del espíritu. De ser así, la luna estaría relacionada con una capa de la conciencia humana que ni el racionalismo más corrosivo podría atacar. Es un hecho que el régimen diurno del espíritu está dominado por el simbolismo solar, es decir, en gran parte por un simbolismo que no siempre es artificioso, pero que muchas veces es el resultado de una deducción racional. Esto no quiere decir que cualquier elemento racional de las hierofanías solares tenga que ser por ello tardío o artificial. Hemos tenido ocasión de ver que la razón no estaba ausente de las hierofanías más arcaicas, que la experiencia religiosa no es a priori incompatible con la inteligibilidad. Lo tardío y artificial es la primacía exclusiva de la razón, porque la vida religiosa, que someramente podríamos definir como experiencia de las cratofanías, las hierofanías y las teofanías, mueve la vida del hombre entero, y sería quimérico pretender establecer separaciones entre las distintas zonas del espíritu. En este aspecto, las hierofanías arcaicas del sol constituyen un ejemplo excelente. Más adelante veremos que revelan cierta inteligencia global de lo real, sin dejar por ello de revelar al mismo tiempo una estructura coherente e inteligible de lo sagrado. Pero esta inteligibilidad no puede reducirse a una serie de verdades racionales evidentes y a una experiencia no hierofánica. Pongamos un ejemplo: la relación entre el sol y las tinieblas, o los muertos, o el binomio específicamente indio sol-serpiente, se funda en una aprehensión global de la vida y de la realidad. Pero eso no significa que hayan de ser evidentes en una perspectiva puramente racionalista. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @audiolibro humano.